Hace poco llevé a mi hija a ponerse sus vacunas y lo que descubrí después me dejó impactado. Porque hay muchas personas que están en contra de vacunar a sus bebés. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén fenomenal. Yo me encuentro súper bien y el video de hoy es un poco distinto. Mejor lo han notado. No es el típico video que suelo hacer en mi canal, pero fue algo que me sucedió y me llamó tanto la atención. Quedé tan sorprendido que dije, tengo que hablar sobre esto para ver cuántas personas, porque quizás hay muchas personas que piensan así en el mundo, y, o sea, contrario a mí, u otros que pensarían como yo. Pero me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Así que ya saben, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Pues nada, todo comienza con que, como muchos saben, soy padre primerizo. Tengo 38 años y es la primera vez que soy padre. Me llegó un poco tarde, pero estoy muy feliz. La felicidad que siento no es comparada con nada que he sentido nunca en mi vida al tener mi hijita linda y bella. Y bueno, como cada padre responsable, me tocó llevarla a ponerle sus vacunas. ¿Cómo empezó? Cuando la niña nace, lógicamente, en el hospital de maternidad le ponen sus primeras 2 vacunas. Ahorita se los diré, lo tengo apuntado en el teléfono cuáles son. Y sucede que con todas las consultas periódicas y las revisiones, ya sabíamos que a los 2 meses le tocarían otras vacunas. Y recientemente, después de cumplir los 2 meses, la llevamos al policlínico para sus vacunas. ¿Qué pasa? Como cada padre responsable y preocupado, me meto en internet a indagar sobre estas vacunas, no porque yo tuviera ningún tipo de duda o miedo de la calidad y de la necesidad de poner estas vacunas. No es por eso. Simplemente por el hecho de que yo quería saber, yo quería conocer cuáles podrían ser los efectos secundarios por los cuales yo tendría que estar preparado. Porque puede pasar cualquier cosa y si va a dar una fiebre o algo, yo tengo que estar listo y preparado para afrontar esta situación en un momento de molestia. Debido a eso, decidí mirar, revisar, indagar en internet y para mi gran sorpresa, descubro que existe un movimiento, incluso mundial, de personas que están en contra, totalmente en contra, de vacunar a sus hijos. De hecho, para ser más claro, personas que están en contra de las vacunas en general. Pero hay un pequeño sector, que no es tan pequeño, dedicado especialmente a estar en contra de las vacunas para los bebés, para los niños, a punto de haber incluso propaganda bastante fuerte, grupos de Facebook, de Instagram, sitios web que están en contra de las vacunas. Estuve mirando y los lugares principales donde eso se ve, el epicentro principal y más grande del mundo está en Estados Unidos. Pero también en Europa se puede encontrar en lo que es Francia. Creo que Francia es el país europeo con más fuerza y más participación en esto de estar en contra de las vacunas. También hay su poco en Alemania, vi algo de Rumanía, Holanda. Eso es lo que es Europa Central. Ahora, en Europa del Este, en la zona de aquí, el país que más fuerza tiene, aún así mucho menos que estos que te mencioné anteriormente, es Rusia. En Rusia. También hay un poco en Ucrania. Y bueno, en resumen, dije Ucrania, porque bueno, aquí se dice Ucrania y estoy acostumbrado, Ucrania. Y sucede que eso me sorprendió mucho. Después cuando miré información sobre Kazajistán, descubrí que en Kazajistán también existe, por supuesto, mucho menor que en estos países mencionados. Es de los países de la zona uno de los menos agresivos en este tema. Y sucede que, bueno, aquí hay una gran herencia soviética donde las vacunas y el sistema de vacunación estaba muy controlado. Significa que sus vacunas se ponían a tiempo, no había ningún problema. Pero bueno, eso no tiene nada que ver porque tú dirías, bueno, ese sistema soviético, el país principal que debería mantener eso es Rusia. Sin embargo, Rusia es el país de esta zona
de Europa del Este más fuerte en tener ese movimiento contra vacunas. Y eso me llamó demasiado la atención. Y dije, bueno, ¿cuál podría ser el motivo de eso? Déjame investigar para saber, porque bueno, una cosa es estoy en contra de algo y otra cosa es si hay motivos de fuerza. Y mirando, indagando, revisando, descubro que realmente para mí y para mi entendimiento no encontré ni un solo motivo real, verdadero, para el cual pueda existir este problema o esta situación. No encontré ninguno. Todos son conspiraciones, como que si el gobierno está en contra de nosotros o si eso es para enfermar a la población. Vaya, tonterías de esas que no tienen ningún tipo de sentido para mí. Y dije, bueno, ¿qué puede ser esto? Yo no soy el tipo de persona que cuando hace contenido trata de quedar bien con todo el mundo. No es mi estilo, no estoy aquí para gustarle a todo el mundo. Al que le gusta, y al que no, no. Por eso voy a dar mi opinión muy personal, que puede estar las personas a favor o en contra y realmente no me interesa, porque es mi opinión. Y es el hecho de que para mí, estas personas que están en contra de estas vacunas, yo llego a considerarlos incluso algo cercano a una secta, porque es una tontería tan grande. Es como las personas que dicen que la Tierra es plana, los tierraplanistas. Por ejemplo, cuando hay cantidad de información, cuando hay cantidad de estudios científicos, tanto sea para las vacunas en el ámbito del laboratorio y la medicina, como para el universo y que la Tierra es esférica. Sin embargo, estas personas están en contra de eso, incluso se inventan, porque llegan hasta inventarse, hasta encontrar personas, científicos, que refutan muchas cosas respecto a eso. Mi opinión respecto a eso siempre ha sido que son personas que quizás en su vida laboral no se han destacado tanto, quizás son personas que acostumbran a ser siempre, por ejemplo, un segundo lugar, un tercer lugar, por decirlo así, en sus puestos de trabajo, y necesitan tener algún poco de reconocimiento de algo. Y como no lo pueden encontrar en la verdad, pues se dedican a buscarlo en estas teorías de conspiración, en estas tonterías, según mi opinión, que son unas locuras. Por supuesto que hay reacciones, por supuesto que se dan casos, pero estas vacunas son buenas para nuestros bebés. Estas vacunas le crean una inmunidad para ciertas enfermedades que existen hace miles de años, que se han estudiado durante miles de años y se sabe completamente que tienen un efecto positivo en la salud de nuestros niños y nuestros hijos. Sí existen efectos secundarios. Por lo general le puede dar un poquito de fiebre, puede sentirse un poco mal, pero son cosas que pasan a los 2-3 días. Hay casos muy aislados de niños que han tenido reacciones peores por alergias y cosas así. Bueno, siempre a tiempo al hospital se puede resolver el problema. Pero es lo mínimo. Y la diferencia, como decir, el balance que se logra con esto es mayor, el beneficio, vamos a decirlo así, es mucho mayor, porque ese pequeño riesgo que al final se puede controlar no es comparable con lo que podría suceder si estas enfermedades entran al organismo del niño. Son enfermedades, muchas de ellas bastante agresivas, como es el caso de tuberculosis y muchas otras cosas, meningitis, y son vacunas que lo mantienen protegido. Una cosa que me gustó mucho aquí en Kazajistán cuando fui a poner las vacunas es el nivel de profesionalidad que hay en el sistema de salud a la hora de la vacuna. Como ya les expliqué en otros videos, el sistema de salud en Kazajistán, sistema de salud gratuito, estamos hablando público, es excelente, es excelente. Lógicamente, como en todos los países del mundo, existe la salud privada, que por lo general casi siempre tiene un poco más de calidad, pero cuando hablo de un poco más de calidad, no me malinterpreten, no me refiero a que sean mejores doctores, simplemente que quizás tienen mejores equipos o quizás simplemente al tú estar pagando tienen más rapidez a la hora de atenderte, pero cuando vas al hospital público con tu turno, con tu tiempo, te tratan perfectamente. Los doctores que están trabajando son muy profesionales, incluso muchos mejores doctores que los que te encuentras en los privados. O sea que no necesariamente tiene que haber mala calidad por ser público, algo que se espera también viniendo de Cuba, porque ese es el problema.
que Cuba es un caso que no es comparable con nada. Cuando tú hablas de Cuba, piensas en Cuba, lo primero que te viene a la mente es la mala calidad de los hospitales, la mala calidad de las medicinas y bueno, y todo el desastre tan grande que se vive en Cuba. Aquí es que estoy bajando por una escalera que está un poco rota y entonces por eso me ven que estoy así un poco mirando hacia abajo. Y debido a eso, aquí en Kazajistán me sorprendió mucho algo y es el hecho de que inmediatamente que fuimos a poner las vacunas, nos traen la cajita donde está la vacuna sellada. Dicen, mire, está sellada, la vamos a abrir por primera vez. Te enseñan la fecha de caducidad de la vacuna, el país donde se fabricó, te dicen los efectos secundarios que podrían tener, qué es lo que tienes que revisar y mirar en el niño en las primeras horas y después en los primeros días. Es algo sumamente profesional. Entonces eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Me hizo sentir seguro dentro de toda la, vamos a decirlo así, la preocupación que puedes tener por la salud de tu hijo, o de tu hija, o de tu niño. Y entonces le pusimos las vacunas y todo fue espectacular. Le dio fiebre el primer día, pero después de eso ya pasó y la niña está súper bien. Entonces, de esto quería hablarles porque me llama mucho la atención cómo hay personas que pueden tener esa mentalidad y yo puedo comprender, sobre todo con el problema del COVID que hubo y todas estas locuras que se inventaron con las vacunas, de que tú puedas querer no vacunarte tú como un adulto o que no se vacune otra persona que también es un adulto. Pero estás jugando con la salud pero estás jugando con la vida y con la salud de tus hijos, de los niños. Hay vacunas que son creadas por especialistas que se pasaron años estudiando y no solamente esas personas, se han mejorado esas vacunas a través de los años, a través de las generaciones. Son muchas horas de estudio y de quemarse las pestañas, como decimos en Cuba, para que después venga una persona cualquiera que diga, tengo una duda, me parece que eso es un invento del gobierno, que no sé qué, y no se la quiero poner. ¿Qué base puedes tener tú, que eres una simple persona, que tiene una idea, contra unas generaciones de doctores, de especialistas de laboratorio, que están haciendo lo mejor para que nuestros hijos estén protegidos? Bueno, esa es mi opinión. Quiero mencionarles rápido cuáles son las vacunas que le he puesto. Recuerden que es un poco complicado recordarlo todo, así que por eso lo tengo aquí apuntado. Cuando nació, a los pocos días, le pusieron la vacuna de la hepatitis B y le pusieron la de la tuberculosis. Después nos dijeron que las próximas vacunas serían a los 2 meses. Muy recientemente, hace unos días, le pusimos una que se llama AQDS. AQDS es una vacuna que tiene efecto contra varias enfermedades al mismo tiempo. Algo parecido a lo que se conoce como la pentavalente, pero bueno, esta no es contra 5, sino contra 3. Hoy voy a aprovechar y me voy a sentar aquí en un banquito y les sigo contando. Aquí estoy. Esa vacuna es contra la difteria, contra el tétanos y contra la tos ferina. Y la otra vacuna que le pusieron es contra el, bueno, aquí está escrito en ruso, pneumococco. Imagino que eso es neumococo, bueno, algo que termina en coco, como estafilococo, cosas de eso. Sé que faltan más vacunas. Ahora, a los 3 meses, tenemos que ponerle otra. Después nos dijeron que otra más a los 5 y creo que después al año. Bueno, en resumen, hay varias. Yo, lógicamente, voy a vacunar a mi hija con todas las vacunas posibles y lo más importante es que esté saludable y esté protegida. Pues nada, este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones. Este es un tema muy interesante. Sé que habrán muchas opiniones al respecto. Así que déjenme las opiniones respecto a esto. Y nada, nos vemos en un próximo video. Eso sí, por aquí o por aquí, les voy a estar dejando un video que subí recientemente hablando sobre una situación, un story time, una situación que me ocurrió con una muchacha que trabajaba conmigo y que al final terminó robándome. Pero bueno, ya lo verán en el video por aquí o por aquí. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao.